Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Yo soy Pepe Corona y estoy con el querido Juan de Lobos y esto es La Gran Vieja Guardia. En este podcast vamos a explorar diferentes temas acerca de juegos de mesa, juegos de rol y diferentes cosas de la cultura geek. Y pues, ¿cómo estás, mi estimado? Bien, mi Pepe, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todos nuestros amigos. Y pues así es, en un espíritu de compartir nuestra experiencia, de aprender nuevas experiencias de otros compañeros jugadores, pues estamos emprendiendo esta nueva aventura. ¿Qué te parece a ti, mi hermano? Así es, pues el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de cómo es que nos metimos en este asunto de los juegos de mesa, en este mundillo. Como pueden ver acá, esta es más o menos mi colección. Y pues ya llevamos un rato en esto y por eso nos animamos a hablar sobre ello, ¿no? A hablar de lo que nos gusta, de lo que nos entusiasma y de pues las experiencias que hemos tenido al respecto. ¿Tú cómo entraste a este mundillo, mi Pepe? ¿Hace cuántos años ya estás como jugador declarado? Híjole, pues creo que sí, ya tengo, no sé, unos 20 años más o menos. No, yo creo que más. Fíjate que cuando iba en la secundaria, de repente iba a una tienda de discos que seguramente tú te acordarás y algunos de nuestros escuchas y espectadores más veteranos se acordarán de Tower Records. Los que vivimos acá en el norte de la Ciudad de México, pues estaba ahí en Mundo E. Y ahí vendían diferentes juegos de rol sobre todo. Y yo no sabía qué eran, pero me llamaban mucho la atención. Y me compré el Dragonlance Quinta Era, que por ahí debe tener, a ver si en un ratillo se los puedo mostrar. Y y la verdad no lo jugué porque no sabía inglés en ese entonces, ¿no? Y todo venía en inglés. Pero como que fue lo que me abrió la idea, la mente a la idea de que había juegos que eran diferentes al Monopoly y todo este tipo, ¿no? ¿Tú cómo le hiciste, mi hermano? Pues mira, fue algo más o menos similar, pero no en el Tower Records. Yo creo que tengo conciencia desde que era muy pequeño, a mi mamá le encantaban los juegos de mesa, pues imagínate, éramos 4 hermanos, entonces cómo nos entretenía a todos al mismo tiempo, y mi mamá siempre fue muy fanática de los juegos de mesa. Yo creo que el primero que recuerdo son las famosas damas chinas, y de ahí le encantaba el Romy, obviamente juegos con barajas, el Continental era de sus favoritos, y siempre se te queda ese gusto por jugar, por compartir, y sobre todo era poder convivir, poder tener ella unos 10 o 15 minutos de paz y tranquilidad, y nosotros tratar de jugar y aprender algo nuevo, ¿verdad? Claro, muy bien. Pues sí, yo creo que la mayoría de las personas, muchas veces nos encontramos con el hobby, pues casi por accidente, como una cosa muy fortuita. Y yo creo, bueno, ya en épocas más recientes, pues también por herencia, ¿no? La realidad es que en los tiempos que estamos hablando, hace 20, 25 años, pues no era nada fácil ni tan común encontrar este tipo de juegos, ¿no? Fíjate que es cierto, también de los recuerdos que yo tengo, estamos hablando hace más de 30 años, unos vecinos míos, ellos sí jugaban mucho juegos de rol y ellos eran expertos en ese entonces, ¿verdad? En Dungeons and Dragons. Y me acuerdo que en algún par de ocasiones nos invitaron a jugar, pero efectivamente la barrera del idioma siempre ha hecho un poquito de mella e incluso lo he visto en varios grupos en los que estamos, que muchos se quejan de esa barrera del idioma, pero yo creo que al contrario, eso te permite tener la oportunidad de aprender algo nuevo, de aprender otra cultura y sobre todo poder disfrutar la experiencia de una manera más vivencial, valga la redundancia,
porque muchas veces no solamente es el idioma, también yo creo que tiene mucho que ver el grupo de juego. Y en ese momento no me llamaron tanto la atención. Te digo, yo tendría unos 12, 13 años y no me llamaron demasiado la atención. Pasó el tiempo y yo creo que el primer juego así más intenso que pudimos encontrar fue el famoso Calabozo de Montecarlo. Claro, sí, un clásico, yo creo, entre los jóvenes mexicanos. Fíjate que yo también lo tuve, bueno, de hecho todavía lo tengo, este, y a pesar de que cuando era niño, pues las reglas me parecían así como un poco engorrosas, me encantaba la idea esta del calabozo, de bajar, de matar los monstruos, agarrar tesoros. Creo que también podría decir que fue una de las primeras influencias que tuve en este mundito, porque pues igual, ¿no? O sea, ahora ya sabemos que es una versión del juego Dungeon, ¿no? Pero en ese entonces pues, era algo bien único, ¿no? O sea, no era algo tan común a los juegos que usualmente te encontrabas en los super, sobre todo, que era donde yo podía comprarme los juegos, que era, pues no sé, el Monopoly, bueno, el Turista en ese entonces, porque Monopoly todavía no, el Serpientes y Escaleras, o sea, juegos así de tira y mueve, ¿no? Fíjate que es cierto, este tema da para mucho, Pepe, y yo creo que muchos de los compañeros que han empezado a jugar ahora han descubierto este mundo del juego a través del Catán o a través de el Monopoly. Pues obviamente sería padre que pudiéramos compartir esas experiencias de hace un poquito más de tiempo. Yo creo que lo vamos a ir haciendo a lo largo de los programas que vayamos teniendo, porque sí es interesante ver esa evolución, en dónde surge el turista mexicano, el turista mundial, tan famosos y tan conocidos para nosotros los mexicanos. Yo viví la primera oleada de juegos diferentes. Me tocó vivirla a mediados de los 80s, finales de los 80s, en donde ya dejaban de ser solamente juegos de tirar y avanzar. Y muchos de esos juegos los trajo Lodela. Lodela, que era Ah, una sí, sí, sí. empresa de modelismo, comenzó a traer algunos juegos que, bueno, ya tenían en Estados Unidos muchos años, ¿no? Como el Piloto Loco, en donde en un tablero tenías varios carritos de plástico, entonces con un carrito, con un balín, tenías que tirarlos a todos. Un juego muy divertido para un niño de 10, 12 años. El famoso Destreza, la primera versión llega a manos de Lodela, así se llamaba, Destreza precisamente. Y el calabozo que llegó, como te dije antes, por parte de Monte Carlo, y que sí fue una revolución, pero yo creo que fue una revolución un poquito mal aceptada en ese momento. Estábamos muy acostumbrados, como tú dices, a los juegos de tira y avanza, el juego de la oca era el clásico, 75 escaleras, las carreras, todos los multijuegos que venían en ese paquete y en los cuales eran de tirar y jugar, ¿no? Sí, exacto. Fíjate que uno que yo sí recuerdo mucho de Lodela era uno, bueno, entre las joyas de mi colección estaba un Weapons and Warriors, que era un juego que tengo desde que iba en la primaria. Y me acuerdo que Lodela tenía uno parecido, pero en lugar de canicas usaba unas fichas como el tamaño de una corcholata. La verdad no me acuerdo cómo se llamaba el juego, Se porque cuando a mí llamaba me tocó, Ballestas y Catapultas. ándale, exacto. Y de hecho los sets traían una ballesta y una catapulta. Y ya después de un tiempo, ya no lo vendían como juego de mesa, sino como un set de juguetitos, ¿no? De juguetes baratos, que eso fue lo que a mí ya me tocó. O sea, ya no me tocó con reglas ni nada, solo los sets así en bolsitas. Bueno, afortunadamente a mí sí me tocó. Me llegó en una Navidad la caja grande, que era la caja base del juego, en donde sí tenías sus reglas, tenías que tener un espacio determinado. Si caía una de esas fichas, ¿verdad? En el campo del castillo contrario, que era una torrecita, se convertía en un guerrero, y al juntar 5 guerreros de esos en esa área,
pues automáticamente ganabas el juego, o tumbando todos los soldaditos del enemigo. Muy básico, pero muy divertido, la verdad. Tengo muy buenos recuerdos de los vikingos y los bárbaros. Y sí, ya posteriormente vinieron otras versiones, pero esa fue la Navidad del 85, 84, en donde sí, perfectamente bien me acuerdo de ese set de juego. Y sí, posteriormente ya sacaron unas nuevas ediciones más de juguete. Sí, sí, exacto. A mí ya me tocaron estas que eran como de juguete, ya no tenían que ver tanto con el juego. Y bueno, pues como pueden ver, llevamos ya bastantes años en este tipo de juegos. ¿Cuál fue el primer juego que tú tuviste, mi hermano, que tú podrías considerar de modernos? Pues fíjate que el primer modelo que tuve la oportunidad de comprarme fue el Hero Quest. Ese salió Juegazo. en la desaparecida Mercería del Refugio, que era una mercería, y después se convirtió en juguetería. Y ese fue, yo creo que el primero que compré ya en esta nueva onda. Y eso te estoy hablando hace 25 años, ¿verdad? Me costó, me acuerdo perfectamente bien, 100 pesos de ese entonces. Y me arrepiento porque estaba el otro Hero Quest, el primero. Yo conseguí la versión 2, en donde te enfrentas a los Skavens, los hombres ratas. Y ya a partir de El ahí, de Skavens, ¿no? así es. Y bueno, como todos, yo creo que en este orden, eh, encontré las cartas de Overpower, que eran unas cartas muy padres, con unos dibujos bastante buenos. Eran de DC y de Marvel. Y de Marvel, sí. Así es. También un juego muy sencillo de cartas coleccionables, pero la ventaja era que te vendían el deck completo, que podías hacer un juego perfecto para dos jugadores, y te sobraban cartas. Y obviamente podías comprar más boosters. Después, pues, obviamente descubrí, buscando las del Señor de los Anillos, y obviamente el paso obligado por Magic, ¿verdad? Claro. Sí, 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 sí. Yo sí me acuerdo de Overpower. Igual a mí ya me tocó en los finales de los 90s, principios de los 2000s, que hubo una Yu-Gi-Oh! Que todavía existe y todavía mucha gente lo juega, pero a su vez como que abrió el camino a otros juegos que no eran tan populares y que sí se pudieron conseguir en México, ¿no? Como el juego de Overpower o el juego de Harry Potter, que también era muy bueno. El juego bueno, el Mitos y Leyendas, que inclusive ya lo están reviviendo. Todos estos juegos muy padres. Y sí, el Hero Quest pues, es una joya, mano. Yo creo que es de estos juegos que, a pesar de que puedan sacar nuevas ediciones y todo, tiene su aura especial, ¿no? Tiene un algo que dices, no, pues es que era, pues es un poco a la nostalgia, ¿no? Es un poquito apelar a la nostalgia, pero también era un juego sólido y muy bueno para su época. He escuchado muchos compañeros ahí, jugones, que dicen, es que ya el Hero Quest, hay muchas cosas mejores. Y sí, ¿no? Es como un coche antiguo, como un Shelby Cobra, que tú dirías, pues ya hay carros mejores, más eficientes, ¿no? Pues sí, pero sigue siendo un clásico, ¿no? Sí, o un Barracuda, ¿no? O un Carmanguía. O sea, son juegos Ajá, que no solamente marcaron una época, sino que bien dices que abrieron además un amplio panorama para todo lo que se venía jugando o se iba a venir a jugar después. Incluso, me acuerdo ahorita al tiro este juego de cartas de huevos, de huevo cartoon, en donde pues era la dinámica, o más bien la mecánica del juego era similar a Yu-Gi-Oh, ¿verdad? Entonces, digo, así es. analizas, le das a todos los huevos una personalidad, creas más personajes y vendes tarjetitas en las escuelas
Yo creo que eso es uno de los juegos que siempre me van a recordar, no precisamente mi adolescencia, sino la infancia de mi hijo, ¿verdad? Sí, claro. Fíjate, ese que dices de los huevos, estaba sorprendentemente bien hecho, ¿eh? O sea, sí recuerdo que tenía cartas, o sea, tenía una buena estructura interna y quizás pues, es porque era un fusil de Yu-Gi-Oh, ¿no? O sea, como que habilidades, y formas de juego, pues las agarraban de ahí, pero definitivamente era perfectamente jugable, ¿eh? O sea, y si mal no recuerdo, los sobres costaban $1 o $2, una cosa así, o sea, era un juego bastante asequible. Y sí, sí recuerdo haber visto niños de primaria, secundaria, pues que a lo mejor el Yu-Gi-Oh! Cuando llegó a México, pues era muy caro. Digo, sigue siendo caro, creo yo, pero pues, güey, o sea, con lo que te comprabas un sobre de Yu-Gi-Oh! Te comprabas un deck y 10, 20 sobres de los huevos. Creo que se llamaba Batalla de Huevos, algo así, ¿no? No me acuerdo. Creo que sí, y de eso, bueno, es que esa es yo creo que una de las cosas más interesantes de todo esto, ¿no? Digo, no deja de ser un negocio para las editoriales, para los productores, obviamente, pero el poder tener o poder acceder a un juego barato, divertido, que además tiene un valor coleccionable, yo creo que le pegaron en el clavo, porque pues, aprovecharon de esa fama que se crearon desde antes de la película y pudieron con eso llevar adelante todo este proyecto y después las figuras y después los juegos de mesa también. Hay un par de juegos de mesa ahí bastante curiosos que también con la temática de los huevo cartoon. Y se habla poco en los foros, se habla poco de ellos en los grupos de juegos de mesa, pero yo creo que esos son una verdadera joya ahora, ¿no? Y otros que también se habla poquito, pero también causaron un gran revuelo en su momento. Los burundis, no sé si recuerdas los burundis, que eran unos personajes caricaturescos que tenían incluso hasta un programa en Canal 5 de concursos. Y también sacaron algunas versiones de juegos de guerra, de juegos de mesa, perdón. Y yo tuve la versión de la hora pico, que era el clásico juego de del carrito que debes de sacarlo del estacionamiento, pero la versión tropicalizada de los burundis, ¿verdad? Muy económica también, y creo que si mal no recuerdo también de Mano de Monte Carlo. Claro, sí, ese está basado en el juego de Rush Hour, ¿no? Que actualmente es todavía muy conseguible, porque está como del lado de los puzzles, ¿no? De los rompecabezas. La verdad es que yo por ahí lo tengo y sí nos gusta bastante a mi esposa y a mí. Es mucho mejor que yo en los rompecabezas, pero está muy bueno, o sea, como un solitario, la verdad está muy divertido. Y bueno, pues mi primer juego, como ya les había contado, pues fue el Dragonlance Quinta Era de rol, pero ya después mi primer juego de mesa moderno fue el del Capitán a la Triste, el cual compré porque a mi entonces novia, ahora mi esposa y a mí, nos gustaban las novelas del Capitán a la Triste, vimos el juego y lo compramos. Y la verdad es que, o sea, como juego actualmente no habría envejecido muy bien, pero es un buen juego, o sea, está entretenido y, pues ahora es súper difícil de conseguir. En algún momento lo mencioné en una charla que hubo en vivo, que tenía por ahí el del Capitán La Triste, y sí, varios compañeros me dijeron, oye, a ver, regálame unas fotos, yo nunca lo he visto y lo he buscado. Entonces, pues son esas pequeñas joyas de las que te vas haciendo. Ese todavía lo tengo. También de los primeritos que tuve fue un Catán. Yo creo que en cuanto a juegos de mesa modernos, muchos de los que empezamos ya hace tiempo, pues nos encontramos con Catán y que era un juego, pues diferente, ¿no? Digo, no por nada es uno de los juegos más vendidos, en el mundo, aun cuando, pues ahora ya, lo mismo que les dicen del Hero Quest, ¿no? O sea, hay juegos mucho mejores, no ha envejecido nada bien, ya es muy básico, lo que sea,
La realidad es que es un juego introductorio por excelencia. Pero, ¿cómo defines tú un juego de mesa moderno? O sea, ¿qué elementos debe de tener un juego de mesa para ya considerarlo moderno? Obviamente, el tiempo en el cual se haya publicado, ¿verdad? Pero ¿en qué basa? Pues sí, claro. O sea, yo creo que un juego de mesa. ¿Eh? Perdón, se me fue el audio. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Sí, adelante, Pepe. Ah, perdón. Sí, te digo, bueno, yo no te podría decir exactamente. Obviamente, ahora en 2021, todos los juegos de mesa que están saliendo, pues ya no son de los clásicos. Y creo que lo que lo hace un juego de mesa moderno es precisamente que se alejan de las mecánicas clásicas de los juegos más populares, como podría ser el tirar y mover, que te encuentras en Monopoly, o en la gran mayoría de los juegos, ¿no? En el Serpientes Escaleras, en el Parchís, en todo esto. Son los juegos ya consolidados como clásicos, como podría ser, exacto, el Backgammon o las damas, todo esto. Y yo creo que una de las cosas que lo hacen muy moderno son las temáticas, o sea, que tienen temáticas que no son tan abstractas. Sí, el backgammon, las damas, incluso el ajedrez, podrían considerarse muy abstractos, ¿no? Y muchos de los juegos modernos tienen una temática bien definida y bien centrada, y las mecánicas giran alrededor de esta temática. Por ejemplo, el Catán, todos lo conocemos como el Catán, pero el nombre original era Los Colonos de Catán, y entonces todo el juego está en torno a la colonización de la isla de Catán. Y es que yo creo que una de las cosas importantes es esa, es precisamente esa evolución del juego abstracto al juego más concreto. Y, y yo creo que sí, es como que lo más interesante, ¿no? Ahorita muchos juegos lamentablemente se van solamente por la estética, por los componentes, por la gran cantidad de piezas y fichas y daditos y cubitos y cuajitos y figuras, pero se olvidan un poquito de la mecánica y las veces, aquella vez, por ejemplo, que jugamos Sight, es un juego precioso, pero que sí las mecánicas las sientes un poco extrañas, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que ya lo hablaremos en algún episodio posterior, pero definitivamente yo creo que estamos en una época bien particular del mundo de los juegos de mesa, en donde pues hay un acceso al gran público, ¿no? Digo, cualquier persona que quiera hacerse de un juego de mesa, pues no tiene más que pedirlo por internet o ir a su tienda local, que ya hay un buen también, y comprarlo. Ahora como estamos hablando de los inicios de nuestras carreras como jugadores de mesa, pues por ejemplo, a mi novia y a mí, pues nos tocaban ir a meternos a vecindades en el centro que podrían tener los juegos, ¿no? O sea, se escucha así como un poco exagerado, pero sí era como ir a rifarte ahí a Tepito o ahí por, pues en la zona centro, ¿no? Ahí en A la ver qué calle te Colombia, encontrabas. si mal no recuerdo. Ándale, sí, exacto, ahí en el Callejón de Girón, en la calle de República de Colombia. Este, pues ahí te ibas y a ver qué te encontrabas, ¿no? De hecho, pues yo llegué a encontrar cosas muy padres, pero, o sea, lo que voy es que en ese entonces, pues no eran juegos tan fácilmente accesibles. Inclusive me acuerdo que, pues en algunas tiendas de cómics llegaban a tener, pero pues eran caros, o no estaban en inglés o en alemán, o no sé, o sea, tenían como, no era tan accesible como ahora, ¿no? Y entonces yo creo que estamos en una época en donde, pues muchos juegos son altamente accesibles, tienen suficiente proyección para que la gente los vea, y pues es lógico que se vayan por el lado de hacerlo muy atractivo, ¿no? Digo, si no es un buen juego, por lo menos está súper bonito, que ya lo veremos en algún episodio posterior,
Esa es mi impresión de Side. Sí, sobre todo eso, era parte de la experiencia, parte de la aventura. Yo me acuerdo haber recorrido algunos de los puestos allí saliendo de Metro Valderas, como la canción, se ponía un tianguis y ahí había un par de puestos en donde vendían tarjetas coleccionables, no solamente Magic, sino también, te decía, las de Lord of the Rings, antes de la película y después de la película. Las de Harry Potter igual, las de antes de las películas, las de después de las películas. Eh, y sí, era divertido. Las de Overpower, me acuerdo que precisamente ahí en la calle de Colombia había un localito pequeño y había muchísimas opciones. Había de Star Wars, había Chaos, había un juego que se llamaba Chaos, ahí estaba esas de Overpower, había otras de Neopets también, y digo, habíamos olvidado las famosas Pokémon, ¿verdad? También las tarjetas que causaron furor en su época y bueno, hasta la fecha también se siguen jugando y siguen haciendo su agosto, ¿no? Y aquí yo creo que tenemos tres grandes vertientes, ¿no? Los juegos de tarjetas coleccionables, los juegos de mesa y los juegos de rol. ¿Y cuál es la diferencia para esos compañeros que van empezando en este mundo? ¿Cuáles son para ti esas diferencias? Bueno, a ver, los juegos de tarjetas coleccionables, pues serían como Magic, como Yugi, que parte de su estrategia de mercado es que constantemente pues, hay que estar comprando sobres y cambiando cartas. Hay mucho metajuego, ¿no? O sea, una parte del hobby es estar coleccionando, cambiando, creando nuevos decks, etcétera. Y eso para mí es prácticamente un hobby diferente. El caso de los juegos de mesa, pues ya son todos estos juegos que vienen todo el contenido en una sola caja y que tú sacas, echas tu partida y si bien le puedes poner expansiones, pues funcionan como un solo bloque, ¿no? Y los juegos de rol usualmente son libros en donde vienen las reglas de un mundo en donde pues, los personajes, los jugadores crean historias dentro de este mundo con personajes que ellos mismos crean y con historias que ellos pueden comprar o pueden crear. Que fue una de las razones por las que yo en su momento me decanté por el rol, porque pues la pobreza, mano. Bueno, pero es lo relativo, porque yo recuerdo que los libros son bastante caros, pero sí yo creo que la experiencia es mucho más fácil y más rápida, ¿no? Todo el mundo tiene un lápiz a la mano, todo el mundo consigue unos dados, y fíjate que me estoy acordando de una cuarta vertiente, y esa es así para señalar la vieja guardia, man, los librojuegos. Ah, claro, claro, claro. Los librojuegos estarían, sí, ya son, ese sí es vieja guardia para que veas, porque si mal no recuerdo su auge estuvo por ahí de los 80s y serían como una especie de juego de rol en solitario. De hecho, yo platicando con algunos amigos roleros, muchos tuvimos acceso a estos librojuegos y que de hecho no lo mencioné como de mis primeros juegos, pero tienes toda la razón, ¿eh? Todavía tengo ahí algunos pocos y hace un par de meses me entró la loquera y dije, no, me voy a hacer de nuevo con los que tenía y me conseguí algunos, ¿eh? Había una serie bien buena que se llamaba La Máquina del Tiempo, en donde pues, era un libro juego. Para los que no sepan qué es o cómo funcionan, los librojuegos era un libro en donde tú comenzabas leyendo la página 1 y te daba ciertas opciones. Al terminar de leer una o varias páginas te decía, por ejemplo, si quieres subirte a la máquina del tiempo, pasa a la página 20. Si no quieres subir a la página del tiempo, pasa a la página 7, ¿no? Y entonces tú ibas moviéndote en el libro de acuerdo a las decisiones que tomabas y entonces ibas haciendo que este libro fuera único para ti o fuera una experiencia personal. Yo cuando era niño, mi mamá nos llevaba a una librería en Oaxaca que era como la librería más grande de allá y tenía una sección de libros prácticamente abandonados y ahí nos encontramos, mi hermano y yo, nos encontramos con unos librojuegos
y costaban creo 10 pesos, o sea, eran así baratísimos porque nadie los quería. No, hombre, pues nos hicimos de un montón. Ya eventualmente, pues ya sabes, ¿no? Las mudanzas y esto pues, se van perdiendo. Pero todavía me quedé como unos 2 o 3 que tengo por ahí y estos nuevos que te digo que conseguí. ¿No? Y además, déjame decirte, Pepe, tú eres una generación, 2 generaciones prácticamente más joven que yo. Y había 3 grandes vertientes también en los famosos librojuegos. Había unos que eran esos precisamente de Elige tu propia aventura. Había unos Elige tu propia aventura, pero en el mundo de Dungeons and Dragons y de la Dragonlance. Y había Exacto, unos sí. más, esos eran editados en España, que eran de personajes de Marvel. De hecho, todavía conservo 2 que me encontré por ahí en alguna tienda de viejo. Uno de La Cosa, que es la mole, La mole, claro. y del Doctor Extraño. Entonces, además, estos le daban un giro al Elige tu propia aventura, porque además tenías un set con tu personaje, con sus habilidades, y te pedían usar un dado de 6 para poder hacer algunas tiradas y mejorar la capacidad de tu personaje y poder superarle el episodio. Entonces, esa también es una parte muy, muy, muy interesante. Y creo que ya los librojuegos más recientes de los que he tenido noticia, creo que se llama La Hora de las Brujas o Persiguiendo a las Brujas. También es una editorial española en donde más o menos se basa en la misma mecánica. Pero sí sería interesante ver si actualmente se siguen editando o quiénes lo están editando. Hablando de ahí, cómo pasan de un mundo a otro, de un lado a otro. Salió hace aproximadamente un año, año y medio, los juegos de Crea tu propia aventura, pero en juego de mesa. Ya actualmente ya Ah, hay sí. 2 aventuras. Está la de la casa del jardín y otro más. Y bueno, La de El amo del poder maligno. así es. Y todo esto que platicamos lo vamos a ir llevando también a las redes sociales, a nuestra página en Facebook, para que les podamos compartir esas fotos, esas imágenes de lo que tenemos, de lo que conservamos y de lo que recordamos. Y además para que ustedes también participen y nos platiquen y nos comenten acerca de cuáles son sus experiencias, ¿no? Claro, que nos recuerden si algunos juegos que tuvieran o que todavía tengan, nos quieran presumir. Estamos en Facebook como La Gran Vieja Guardia y ahí nos pueden presumir sus viejos librojuegos. Por ejemplo, yo recuerdo que tenía uno, a ver si alguno de los compañeros ahí recuerda cómo se llamaba, porque no me acuerdo cómo se llamaba, solo me acuerdo que se trataba de una nave que viajaba, creo, a Saturno o a Urano, algún planeta así lejano, y todos los adultos estaban en un sueño criogénico, entonces algo pasaba malo en la nave y los niños tenían que hacerse cargo de la nave. Y me acuerdo que para los 10, 12 años que yo tenía se me hizo increíblemente maduro, o sea, te ponían algunas selecciones bastante duras y me encantó, pero la verdad no logro acordarme cómo se llamaba el libro juego. Si alguno de ustedes se acuerda, pónganlo aquí en los comentarios o en las redes sociales y se los agradeceré. Y si lo tienen y me lo pueden vender, todavía mejor. Pero ya hablaremos además de la afición, no solamente por los juegos, sino por coleccionarlos, Pepe. Tienes una de Sí, las colecciones más grandes que conozco y sí va a ser padre poder compartirlo con nuestros amigos. Y yo creo que ya sí, para claro. finalizar este primer episodio, Pepe, no sé cómo ves, pero ¿tienes algún juego que siempre hayas deseado y no lo has conseguido todavía o ya lo tienes en tus manos? Fíjate que sí, precisamente el que tú mencionaste, el Hero Quest, el primerito, tuve una historia porque alguna Navidad me dieron dinero, tendría yo como 10, 11 años, y fui al ya extinto Kmart, que para los que no sepan, en su momento casi no había supers extranjeros en México, entonces
la ciudad donde yo vivía fue de las pocas que tenían un Kmart, que era un súper extranjero. Y fui yo ahí a gastarme mi dinero de Navidad y podía escoger entre un Risk y un Hero Quest. Y me fui por el Risk porque estaba en español y el Hero Quest venía en inglés. Y la verdad es que durante muchos años me arrepentí de esa decisión. Ahí todavía tengo mi Risk, pero decía, chale, es que el Hero Quest. Y lo deseé con toda mi alma durante muchos años. Afortunadamente, hace como unos 3, 4 años, un amigo de Guadalajara lo consiguió y me lo vendió. Y ya lo tengo acá, mira, de hecho, ahí está, acá arriba. Ahí si lo alcanzan a ver, luego se los presumo porque para mí es una de las grandes joyas de mi colección. ¿Tú qué tal, mi hermano? ¿Algún juego que siempre hayas deseado y no se te haya hecho? Híjole, Pepe, pues fíjate que además de algunos que más o menos tengo en mente, había uno de gangsters, que eso fue, yo creo que también a mediados de los 2000, que comenzaron a traer varios juegos distintos, la herencia de la tía Ágata, los misterios de Pekín, Asalta la Caja, juegos de línea, pues, ¿no? Que eran traídos por Parker Brothers, después Hasbro, Auriken, eh, pero había creo que se llamaba, ay, ayúdame, Pepe, era una reunión de mafiosos y tenías que ir eliminando a los contrincantes, pero ahorita no recuerdo cómo se llama el juego. ¿No será El Padrino? Exactamente. El Padrino, yo creo que es uno de los juegos que siempre me llamaron la atención. Y otro que de una u otra manera me acercó de nuevo a este mundillo fue el Catedral que tú y tu esposa pues amablemente me obsequiaron hace algún tiempo. Pero gracias a ese juego, buscando ese juego, vi con Board Game Geek. Ahí ingresé, me encantó la página, ya tengo más de 15 años creo en la plataforma y fue por ese juego y sí, afortunadamente llegó a mis manos después de un largo viaje. Sí, qué padre. La verdad es que, por ejemplo, ese del Padrino, yo tampoco nunca lo tuve, pero sí sé que actualmente está bastante bien evaluado, ¿no? O sea, un Padrino completo, en buen estado, puede llegar tranquilamente a los 1,500 pesos. Así que, amigos, si lo tienen y está completo, cuídenlo porque vale lo suyo. Es muy buen juego y bueno, el Catedral es una maravilla. Un día de estos nos lo enseñas para que vean, ¿no? Las piezas de madera. Es un juego muy bonito, de una época en donde en realidad a los juegos no se les metía tanta producción, ¿no? Pero fíjate que una de las cosas, tú mencionabas hace ratito los juegos abstractos, yo creo que cuadra perfectamente bien en ese sector. Y es precisamente tratar de acomodar piezas geométricas, haz de cuenta, piezas como de Tetris, en un espacio, en una ciudad amurallada, en donde debes de tratar de controlar el mayor espacio posible para que tu enemigo no pueda poner más edificios. Entonces está muy padre y bueno, se va puntuando según el número de cuadritos que hayas logrado. Entonces ya es muy interesante porque puedes capturar las piezas y las rodeas, puedes sacar la pieza del contrario del tablero y ya te quedas tú con esa área. Entonces, es un juego aparentemente muy sencillo como todos los abstractos y yo creo que también vamos a platicar de ellos en alguna ocasión posterior. Los juegos, porque no solamente queremos que ese programa trate de cómo jugar, más bien es adentrarnos un poquito más en la historia de los juegos, cómo han evolucionado, por qué se han convertido en lo que son actualmente. Bueno, la pandemia ha ayudado bastante, pero sobre todo ir
compartiendo nuestra experiencia de jugadores, de coleccionistas, de adultecentes, de niños de 40 años, a todos nuestros amigos. Claro, sí, yo creo que eso va a ser parte de lo valioso de este show, que pueden conocer quizás su próximo nuevo juego favorito. Y si no, pues por lo menos se llevarán algunos datos interesantes acerca de este mundillo y de cómo vivimos lo que callamos los jugones, ¿no? No, y vamos a platicar precisamente de eso, ¿no? De a veces los sobreprecios en los juegos, por qué los valuamos de tal forma, los materiales, no sé, hay muchísimo, muchísimo que contar y que precisamente nadie lo ha dicho. Exactamente. Muy bien. Pues bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. Como siempre, ha sido un placer platicar contigo, mi estimado, Gracias, mi Pepe. Igual. y nos vemos muy pronto aquí en la Gran Vieja Guardia. Por favor, si tienen la oportunidad de ver este contenido, compartirlo y obviamente participar, pues son más que bienvenidos. Y nos vemos Sí, pronto. déjenos sus comentarios. Por favor, muy importante. Muchas gracias, Sí, Pepe. Muchas gracias, gracias a amigos. ustedes. No olviden suscribirse, seguirnos y mandarnos sus comentarios sobre temas, juegos, nuevas cosas que les gustaría que platicáramos. Y sobre todo su buena vibra. Ahí estamos, Pepe. También. Cuídate mucho. Bye. Es tu turno. Bye.